«Damián, ¿me estás escuchando?». Él levantó la vista del teléfono apenas un segundo, lo suficiente para que sus ojos grises rozaran los de ella sin realmente verla. Estaba sentado al otro extremo de la mesa del comedor, esa mesa de mármol italiano que costaba más que el primer auto de Elara, y entre ellos había 6 metros de distancia y 6 años de silencio acumulado. «Sí, te escucho». Su voz era educada, profesional, como si estuviera en una junta de negocios y no cenando con su esposa. Elara sintió cómo algo dentro de ella se apretaba, ese nudo familiar en el pecho que últimamente aparecía cada vez que intentaba tener una conversación real con él. «Te preguntaba si recordabas que mañana tengo la presentación del proyecto en la alcaldía, el que llevo diseñando 6 meses». Damián asintió, pero sus dedos ya estaban deslizándose nuevamente sobre la pantalla del teléfono, respondiendo correos, cerrando negocios, controlando su imperio desde la comodidad de su hogar. Elara lo observó durante unos segundos más, esperando algo, cualquier cosa que indicara que él realmente había procesado lo que ella acababa de decir. Pero no hubo nada, solo ese asentimiento mecánico, esa atención dividida que él le había estado dando durante años. «Está bien». Elara dejó caer el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el comedor vacío, pero Damián ni siquiera parpadeó. Ella se levantó de la mesa dejando la comida intacta y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Desde el piso 32 del penthouse, las luces de la metrópoli se extendían como un mar dorado hasta donde alcanzaba la vista. Era hermoso, era sofocante. Era una jaula de lujo donde Elara había estado muriendo lentamente durante años. Damián Ibarra no era un mal hombre. Esa era quizás la parte más dolorosa de todo. No le gritaba, no la menospreciaba, no la engañaba con otras mujeres. Él simplemente no estaba ahí. Emocionalmente, Damián había aprendido hace mucho tiempo a existir en un estado de control perpetuo, donde los sentimientos eran variables incómodas que podían arruinar proyecciones y contratos. Su padre, un magnate de la construcción que había construido un imperio sobre cimientos de frialdad y disciplina, le había enseñado que la vulnerabilidad era debilidad y que los hombres verdaderamente poderosos no necesitaban de nadie. Y Damián había sido el estudiante perfecto. Cuando Elara lo conoció, 6 años atrás, ella era una joven arquitecta que acababa de terminar su maestría y estaba trabajando en un proyecto de renovación urbana que llamó la atención de la empresa de Damián. Él había entrado a la sala de presentaciones con ese traje perfectamente cortado, esos ojos grises que parecían poder calcular el valor de cualquier cosa con solo mirarla, y esa presencia que hacía que todos en la habitación inconscientemente se enderezaran un poco más en sus sillas. Elara quedó fascinada, no solo por su éxito o su atractivo físico, sino por los momentos fugaces en que veía algo más debajo de esa fachada de control. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de arquitectura sostenible, o cómo sus manos se movían con pasión genuina cuando discutía diseños innovadores. Ella pensó que había encontrado a alguien que entendía su visión del mundo, alguien con quien podía construir no solo edificios, sino una vida. Los primeros meses fueron intensos. Damián la cortejó con la misma precisión estratégica con la que cerraba negocios. Cenas en restaurantes exclusivos, escapadas de fin de semana a su casa de playa privada, conversaciones que se extendían hasta el amanecer sobre arquitectura, arte y filosofía. Él le hacía preguntas sobre su vida, sus sueños, sus miedos, y la escuchaba con una atención que la hacía sentir vista de una manera que nunca había experimentado antes. Cuando le propuso matrimonio en la terraza de su penthouse, con la ciudad iluminada a sus pies y un anillo de diamantes que debió costar una fortuna, Elara dijo que sí sin dudarlo. Pensó que estaba diciendo sí al hombre que había visto en esos momentos de vulnerabilidad fugaz. No se dio cuenta de que estaba diciendo sí a la versión que él había construido cuidadosamente para ganarla, una versión que desapareció casi inmediatamente después de que ella firmara el acta de matrimonio. El cambio fue gradual, tan sutil que al principio Elara pensó que estaba imaginando cosas. Las conversaciones que antes se extendían por horas se volvieron más breves, más transaccionales.
Las escapadas románticas fueron reemplazadas por viajes de negocios donde ella era más un accesorio elegante que una compañera. Y las preguntas sobre sus sueños y proyectos fueron sustituidas por ese asentimiento educado, pero desinteresado, que ahora definía la mayoría de sus interacciones. Elara intentó adaptarse. Se dijo a sí misma que esto era normal, que el matrimonio requería paciencia, que Damián estaba bajo mucho estrés con el negocio. Celebró sus propios logros profesionales en silencio cuando él no los mencionaba. Dejó de compartir sus frustraciones cuando notó que él las trataba como problemas que necesitaban ser solucionados con dinero o conexiones, no como emociones que necesitaban ser escuchadas. Poco a poco, Elara se fue encogiendo, haciéndose más pequeña, tratando de caber en el espacio que Damián le había asignado en su vida perfectamente ordenada. Y luego estaba el tema del bebé. Elara había querido ser madre desde que tenía memoria. Había imaginado cómo sería criar a un niño con Damián, cómo su frialdad quizás se derretiría frente a la calidez de una vida nueva. Durante 3 años, intentaron concebir sin éxito. Cada mes, Elara sentía la decepción afilada de su periodo llegando puntualmente, destruyendo sus esperanzas. Y cada mes, Damián respondía con la misma solución práctica: más médicos, más tratamientos, más dinero invertido en resolver el problema. Pero nunca hablaban de cómo se sentía Elara. Nunca hablaban de cómo esa espera estaba afectando su matrimonio, su sentido de identidad, su corazón. Para Damián era simplemente otro proyecto que necesitaba la estrategia correcta y los recursos adecuados. Ahora, parada frente a esa ventana con la ciudad brillando indiferente debajo de ella, Elara sintió el peso del sobre que había dejado escondido en su bolso. Había ido al médico esa tarde, sin decirle nada a Damián porque ya no tenía energía para manejar otra decepción compartida. Era solo un chequeo de rutina, o eso pensaba. Pero la doctora había entrado con una sonrisa y le había dado la noticia que Elara había estado esperando durante años. Estaba embarazada. 10 semanas. Debería estar eufórica. Debería estar llamando a Damián inmediatamente, planificando cómo darle la noticia de la forma más especial posible. Pero en cambio, lo único que Elara sentía era un terror frío y pesado que se asentaba en su estómago como plomo, porque sabía, con una certeza que le dolía en los huesos, exactamente cómo reaccionaría Damián, con ese mismo asentimiento educado, con esa misma eficiencia emocional. Programaría citas con los mejores obstetras, contrataría decoradores para el cuarto del bebé, se aseguraría de que ella tuviera todo lo que necesitara materialmente, y nunca le preguntaría cómo se sentía realmente. Nunca la abrazaría y lloraría de felicidad con ella. Nunca pondría su mano en su vientre todavía plano y le hablaría a su hijo con esa vulnerabilidad aterrorizada y hermosa que debería acompañar algo tan monumental. Elara cerró los ojos, sintiendo las lágrimas calientes deslizándose por sus mejillas. Detrás de ella, escuchó el sonido de la silla de Damián arrastrándose contra el piso de madera, sus pasos acercándose. ¿Estás bien? Su voz sonaba genuinamente preocupada, pero era ese tipo de preocupación que uno siente por un colega que está teniendo un mal día, no por la persona que prometiste amar en la salud y en la enfermedad. Elara no se dio vuelta. No confiaba en su propia voz en ese momento. Estoy bien. Mintió y ambos lo sabían. Damián no presionó. Nunca lo hacía. En cambio, ella sintió su mano posarse brevemente en su hombro, un toque que se suponía era reconfortante, pero que se sentía tan distante como todo lo demás entre ellos. Luego él se retiró, probablemente de vuelta a su teléfono, de vuelta a su mundo de números y estrategias, donde todo tenía sentido, y nada requería que él sintiera demasiado. Elara abrió los ojos y miró su propio reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. La mujer que le devolvió la mirada se veía cansada, perdida, como si se hubiera convertido en un fantasma en su propia vida. Y en ese momento, con la noticia de una nueva vida creciendo dentro de ella y el vacío emocional de su matrimonio extendiéndose interminablemente a su alrededor, Elara se hizo una pregunta que había estado evitando durante años. ¿Cuánto tiempo más podía seguir viviendo así? Preparé tu favorito, risotto de azafrán con vieiras. Damián levantó la vista del portátil que había traído a la mesa del comedor
y por primera vez en semanas, realmente la miró. Elara había pasado toda la tarde preparando esa cena. Había encendido velas, había puesto música suave de fondo, había elegido ese vestido azul marino que a él siempre le había gustado. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana francesa que habían recibido como regalo de bodas y que raramente usaban. Se ve delicioso. Él cerró la laptop y la dejó a un lado, un gesto que en el mundo de Damián equivalía a un gran compromiso. Elara sintió cómo su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Había ensayado esto cientos de veces en su mente durante los últimos 3 días. Había imaginado diferentes escenarios, diferentes reacciones, diferentes versiones de cómo podría desarrollarse esta conversación, pero ahora que el momento estaba aquí, todas esas palabras cuidadosamente preparadas se habían evaporado. Comieron en silencio durante los primeros minutos. Damián hizo un comentario sobre la textura perfecta del risotto, sobre cómo las vieiras estaban cocidas exactamente como le gustaban. Eran cumplidos genuinos, pero pronunciados con esa misma eficiencia emocional que definía todo en su relación, como si estuviera evaluando un plato en un restaurante en lugar de disfrutar una cena preparada con amor por su esposa. Elara lo observó mientras cortaba meticulosamente una vieira, llevándola a su boca con movimientos precisos. Incluso la forma en que comía era controlada. Damián Ibarra era un hombre que nunca permitía que nada lo tomara por sorpresa, que planeaba cada aspecto de su vida con la precisión de un arquitecto diseñando un rascacielos. Y Elara estaba a punto de anunciar algo que, por su propia naturaleza, era incontrolable, impredecible, completamente humano. Hay algo que necesito decirte. Las palabras salieron más temblorosas de lo que ella había planeado. Damián dejó el tenedor sobre el plato y la miró con esa atención completa que reservaba para asuntos importantes. Sus ojos grises la estudiaron durante un momento, probablemente ya calculando qué tipo de problema podría ser y qué recursos necesitaría para solucionarlo. ¿Qué sucede? Elara tomó una respiración profunda. Sintió cómo sus manos temblaban ligeramente, así que las colocó sobre su regazo donde él no pudiera verlas. Durante 3 años habían estado intentando tener un bebé. Durante 3 años, cada mes había traído decepción. Y ahora, finalmente, después de tanto tiempo, ella tenía la noticia que ambos supuestamente habían estado esperando. Entonces, ¿por qué sentía tanto miedo? Estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. Damián no se movió. No sonrió. No se levantó de su silla para abrazarla. No dejó escapar ese suspiro de alivio y alegría que Elara había imaginado en sus fantasías más optimistas. Simplemente se quedó ahí, procesando la información como procesaría cualquier otro dato importante en su vida. ¿Cuánto tiempo? 10 semanas. Fui al médico hace 3 días para confirmar. 3 días. La pregunta implícita flotaba entre ellos como humo. ¿Por qué había esperado 3 días para decírselo? Elara podía ver cómo Damián calculaba eso también, cómo su mente analítica buscaba la lógica detrás de su retraso. Pero él no hizo la pregunta en voz alta. En cambio, asintió lentamente, como si estuviera confirmando un hecho en una junta de negocios. Está bien. Eso es bueno. Su voz era medida, cuidadosa, completamente desprovista de la emoción que debería acompañar un momento como ese. Elara sintió como algo dentro de ella se desmoronaba. No era sorpresa exactamente, era más bien la confirmación dolorosa de algo que había sabido en el fondo de su corazón desde el momento en que vio esas 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo. Damián no podía darle lo que ella necesitaba, no porque no quisiera, sino porque simplemente no sabía cómo. Necesitarás empezar con un obstetra de inmediato. Conozco al mejor especialista en medicina materno-fetal de la ciudad. Trabajó con la esposa de Rodrigo durante su último embarazo. Puedo hacer una llamada mañana. Damián ya había cambiado a modo solución de problemas. Elara podía ver cómo su mente trabajaba, organizando listas mentales, priorizando acciones, convirtiendo este momento monumental en una serie de tareas manejables. También necesitaremos preparar el cuarto de huéspedes que está junto a nuestra habitación.
Podemos contratar a ese diseñador de interiores que hizo la renovación del lobby del edificio. Y en términos de seguridad financiera, actualizaré nuestro testamento y aumentaré la póliza de seguro de vida. Es importante tener todo eso en orden antes de que llegue el bebé. Cada palabra era práctica, sensata, exactamente lo que se esperaría de un hombre responsable que acaba de enterarse de que va a ser padre. Pero cada palabra también era como un pequeño corte, acumulándose hasta formar una herida que Elara sabía que nunca sanaría de la forma correcta. Damián, él la miró esperando que ella continuara. Había algo casi expectante en su expresión, como si pensara que ella iba a añadir algo más a la lista de tareas logísticas que necesitaban completarse. ¿Cómo te sientes? La pregunta lo tomó desprevenido. Elara pudo ver el momento exacto en que él la procesó, en que se dio cuenta de que ella no estaba preguntando sobre su opinión sobre la situación o sobre sus planes para manejarla. Estaba preguntando sobre sus emociones, esa área turbia e impredecible que Damián había aprendido a evitar toda su vida. Me siento bien, es lo que hemos estado queriendo. La respuesta era verdadera, técnicamente, pero era tan vacía, tan desprovista de cualquier sentimiento real, que dolía más que si hubiera dicho algo cruel. Elara sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos y parpadeó furiosamente para evitar que cayeran. No quería llorar. No quería convertir este momento en un drama emocional que Damián interpretaría como hormonas del embarazo o inestabilidad femenina. Durante 6 años, ella había estado esperando que él se abriera. Había sido paciente, comprensiva, había dado espacio, había presionado suavemente cuando parecía apropiado y se había retirado cuando sentía que estaba siendo demasiado insistente. Había creído que eventualmente, con suficiente amor y paciencia, las paredes que Damián había construido alrededor de su corazón comenzarían a agrietarse. Pero ahora, sentada en esta mesa con velas y porcelana francesa, anunciando que estaban creando una nueva vida juntos, Elara finalmente entendió la verdad que había estado evitando. Damián no iba a cambiar, no porque fuera malvado o cruel, sino porque para él, este era el amor. Esta era su versión de intimidad. Proveer, proteger, solucionar problemas, asegurarse de que ella tuviera todo lo que necesitara materialmente, excepto lo único que realmente importaba, su presencia emocional. Deberíamos brindar. Damián se levantó de la mesa y caminó hacia el bar del comedor, sacando una botella de champán que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Sirvió una copa para él y preparó una copa con jugo de uva espumoso para ella, siendo considerado con su embarazo incluso en ese momento. Regresó a la mesa y levantó su copa hacia ella. Por nuestra familia. Elara levantó su propia copa mecánicamente, sintiendo cómo las palabras resonaban huecas en el espacio entre ellos. Familia. La palabra debería sentirse cálida, prometedora, llena de futuro. En cambio, se sentía como otro contrato, otra obligación en el mundo perfectamente organizado de Damián. Bebieron en silencio. La música suave seguía sonando de fondo, las velas seguían ardiendo, creando esa atmósfera romántica que Elara había planeado tan cuidadosamente. Pero todo se sentía como un escenario vacío, una obra de teatro donde los actores decían las líneas correctas sin sentir realmente las emociones que se suponía debían transmitir. Después de la cena, Damián insistió en lavar los platos, algo que raramente hacía. Elara lo observó desde el sofá de la sala, viéndolo moverse por la cocina con esa misma eficiencia metódica que aplicaba a todo. Estaba siendo atento, a su manera. Estaba mostrando que se preocupaba, dentro de los límites de lo que era capaz de expresar. Y eso era exactamente el problema. Elara no necesitaba que él lavara los platos. Necesitaba que la mirara a los ojos y admitiera que estaba aterrado. Necesitaba que la abrazara y llorara de felicidad o de miedo o de cualquier emoción real. Necesitaba saber que este momento significaba algo para él más allá de una lista de responsabilidades a cumplir. Esa noche, acostada en la cama con Damián ya dormido a su lado, Elara colocó su mano sobre su vientre todavía plano. Había una vida creciendo ahí dentro, una vida que ella y Damián habían creado juntos. Debería sentirse esperanzada, emocionada por el futuro. En cambio, lo único que sentía
era una claridad fría y terrible. No podía criar a un hijo en este matrimonio. No podía traer una nueva vida a este mundo de silencio emocional y amor transaccional. Un niño necesitaba más que seguridad financiera y escuelas privadas. Necesitaba padres que supieran cómo sentir, cómo conectar, cómo ser vulnerables el uno con el otro. Y Elara finalmente entendió que si quería darle eso a su hijo, primero necesitaba salvarse a sí misma. La decisión no llegó con drama o revelación dramática. Llegó en silencio, en la oscuridad de esa habitación lujosa, mientras escuchaba la respiración constante de su esposo y sentía la vida nueva creciendo dentro de ella. Llegó con una certeza tranquila y devastadora. Tenía que irse. Antes de continuar, permíteme hacer una pausa, hermosa. Sé que esta historia está tocando emociones profundas y quiero saber de ti. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás conduciendo hacia el trabajo, preparando la cena, o tal vez acostada en tu cama reflexionando sobre tus propias relaciones? Me encantaría saberlo. Si esta historia está resonando contigo, si sientes que Elara o Damián reflejan algo de tu propia vida, déjame un comentario aquí abajo. Y por favor, regálame un like si estás disfrutando esta historia. Leo cada comentario personalmente y respondo a todos. Tu opinión realmente importa para mí. Ahora volvamos a la historia, porque lo que Elara está a punto de hacer cambiará todo para siempre. Señor Ibarra, su esposa no está aquí. Damián miró al portero del edificio con una expresión que mezclaba confusión e impaciencia. Eran las 6 de la tarde de un viernes, y él acababa de regresar de 3 días de viaje de negocios en Miami. Había estado revisando contratos en el avión, respondiendo correos durante el trayecto del aeropuerto al penthouse, completamente sumergido en el ritmo constante de trabajo que definía su existencia. ¿Cómo que no está aquí? Acabo de llegar. El portero, un hombre mayor llamado Esteban que había trabajado en el edificio durante 15 años, lo miró con una expresión incómoda. Había algo en sus ojos que Damián no pudo descifrar inmediatamente, una mezcla de lástima y incomodidad que lo puso en alerta. La señora Elara se fue hace 2 días, señor, con varias maletas. Dijo que estaría fuera por un tiempo. Damián sintió como algo frío se asentaba en su estómago. No era pánico todavía. Su mente analítica inmediatamente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Quizás Elara había decidido visitar a su madre en Guadalajara, o tal vez había surgido algún proyecto de trabajo que requería que viajara. Aunque era extraño que no le hubiera enviado un mensaje, no era completamente inusual que ella tomara decisiones independientes. Subió al penthouse con una sensación de inquietud que no podía explicar completamente. La puerta se abrió con el sonido familiar del cerrojo electrónico y Damián entró a un espacio que se sentía fundamentalmente diferente. No era solo la quietud, aunque eso era parte de ello. Era algo más sutil, más perturbador. Era la ausencia. Dejó su maletín junto a la puerta y caminó lentamente hacia el interior. La sala de estar estaba impecable, como siempre. Los muebles de diseñador en sus lugares exactos, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas colgando de las paredes, la vista panorámica de la ciudad extendiéndose a través de los ventanales del piso al techo. Todo estaba exactamente como debería estar, excepto que no lo estaba. Damián se dirigió al dormitorio principal, y fue ahí donde la realidad comenzó a penetrar su armadura de control. El closet de Elara estaba parcialmente vacío, no completamente, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Ella había tomado suficiente ropa para una estadía extendida, pero había dejado suficientes cosas atrás para que quedara claro que no había sido una decisión impulsiva de último minuto. Esto había sido planeado. Su corazón comenzó a latir más rápido. Damián sacó su teléfono y marcó el número de Elara. Fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Abrió la aplicación de mensajes y escribió rápidamente. ¿Dónde estás? El portero me dijo que te fuiste. ¿Está todo bien? El mensaje fue entregado, pero no leído. Damián miró la pantalla durante un largo momento, esperando ver esos 3 puntos que indicarían que ella estaba escribiendo una respuesta. No aparecieron. Caminó de regreso a la sala de estar, su mente trabajando a toda velocidad. Esto no tenía sentido.
Elara no haría algo así sin avisar. Ella era considerada, organizada, responsable. Incluso cuando habían tenido desacuerdos en el pasado, ella siempre comunicaba sus planes. Siempre mantenía las líneas de comunicación abiertas. Fue entonces cuando vio el sobre. Estaba en la mesa de centro, un sobre blanco y simple sin ninguna marca, excepto su nombre escrito con la elegante caligrafía de Elara. Damián lo tomó con manos que, notó con sorpresa, temblaban ligeramente. Abrió el sobre y sacó una única hoja de papel. Las palabras eran pocas, pero cada una se clavó en él como un cuchillo afilado. Damián, necesito tiempo. No intentes encontrarme. No intentes arreglar esto con soluciones prácticas o recursos financieros. Por favor, por una vez, solo respeta lo que estoy pidiendo. Yo y el bebé estamos bien. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. No había firma, no había declaración de amor, no había promesa de regreso. Solo esas palabras escuetas y devastadoras que le informaban que su esposa embarazada había desaparecido de su vida. Damián se dejó caer en el sofá, todavía sosteniendo la carta. Leyó las palabras una y otra vez como si al hacerlo pudiera extraer algún significado adicional que se le hubiera escapado en la primera lectura. Pero el mensaje era claro. Elara se había ido y no quería que él la siguiera. Por primera vez en su vida adulta, Damián Ibarra no sabía qué hacer. La sensación era completamente extraña para él. Desde que tomó control de la empresa de su padre a los 25 años, había enfrentado crisis financieras, negociaciones complejas, competidores despiadados, y había manejado cada situación con calma analítica y estrategia cuidadosa. Siempre había un plan, siempre había una solución, siempre había una forma de recuperar el control. Pero esto era diferente. Esto no era un problema de negocios que pudiera resolver con dinero o influencia. Esto era su esposa, la mujer que llevaba a su hijo, y ella había elegido el silencio. El mismo silencio que él había usado durante años como una forma de mantener distancia emocional. Damián se levantó abruptamente y comenzó a caminar por el penthouse, su mente negándose a aceptar la situación. Llamó a la madre de Elara, tratando de mantener su voz casual, preguntando si había hablado con su hija recientemente. La respuesta fue cordial, pero poco útil. Sí, había hablado con Elara hace unos días y sí, ella estaba bien, pero no podía decirle dónde estaba. Era claro que Elara le había pedido que no revelara su ubicación. Intentó rastrear su teléfono, solo para descubrir que ella lo había apagado o había desactivado los servicios de localización. Revisó sus tarjetas de crédito y encontró que ella había abierto una cuenta bancaria separada y había transferido dinero antes de irse. Cada acción que tomó solo revelaba más evidencia de cuán cuidadosamente Elara había planeado esto. Esa noche, Damián se quedó despierto en la cama vacía, mirando el techo. El silencio del penthouse era absoluto, opresivo. Nunca había notado lo silencioso que era este lugar hasta ahora. Siempre había asumido que el silencio era paz, que la quietud era control, pero ahora se daba cuenta de que lo que había tomado por serenidad era en realidad vacío. Y por primera vez, ese vacío lo estaba destrozando. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Damián intentó mantener su rutina normal, yendo a la oficina, asistiendo a reuniones, revisando proyectos, pero descubrió que no podía concentrarse. Su mente constantemente regresaba a Elara, a la carta que había dejado, a todas las formas en que había intentado y fallado en localizarla. Su asistente comenzó a notar los errores en su trabajo, algo que nunca había sucedido antes. Damián aprobó un presupuesto con cifras incorrectas. Perdió una reunión importante porque simplemente olvidó marcarla en su calendario. Sus socios comenzaron a intercambiar miradas preocupadas cuando él quedaba en blanco en medio de presentaciones. Una semana después de la desaparición de Elara, Damián se encontró sentado en su oficina a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir, incapaz de trabajar, incapaz de hacer otra cosa que no fuera enfrentar la verdad que había estado evitando toda su vida. Él había hecho esto. Él había empujado a Elara lejos con su frialdad, con su incapacidad de conectar emocionalmente, con todos esos momentos en que eligió el control sobre la vulnerabilidad.
Había tenido a una mujer extraordinaria que lo amaba, que había sido paciente con él durante años, que había tratado una y otra vez de alcanzarlo a través de las paredes que él había construido. Y él la había dejado marchitarse. La había visto volverse más pequeña, más callada, más triste con cada año que pasaba, y no había hecho nada para detenerlo, porque hacer algo habría requerido que él admitiera que tenía miedo. Miedo de ser vulnerable, miedo de ser visto completamente, miedo de que si bajaba la guardia, descubriría que no había nada realmente valioso debajo de toda esa armadura de éxito y control. Damián enterró su rostro en sus manos, y por primera vez desde que era niño, sintió lágrimas quemando sus ojos. No era solo que Elara se hubiera ido, era que él finalmente entendía por qué, y ese entendimiento era más doloroso que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Había pasado su vida entera construyendo un imperio, acumulando riqueza y poder, asegurándose de que nunca sería vulnerable a nadie, y en el proceso había perdido lo único que realmente importaba. Había perdido a la mujer que amaba, había perdido la oportunidad de ser el tipo de esposo y padre que su familia merecía, y lo peor de todo era que no tenía idea de cómo recuperarla, porque por primera vez en su vida, Damián Ibarra se daba cuenta de que había problemas que el dinero y el poder no podían resolver. Había heridas que no podían curarse con soluciones prácticas o gestos grandiosos. Algunas heridas solo podían sanar con el tipo de vulnerabilidad emocional que él había pasado toda su vida evitando. Y ahora, sentado en su oficina vacía en la oscuridad de la madrugada, Damián se preguntaba si finalmente había aprendido esa lección demasiado tarde. Elara, por favor, solo escúchame. Ella se detuvo en la puerta de su apartamento, con las llaves todavía en la mano, su cuerpo tenso con una mezcla de sorpresa y algo que parecía resignación. Habían pasado 4 meses desde que se fue, y en ese tiempo Damián la había visto exactamente 0 veces. Hasta ahora, él estaba parado en el pasillo del modesto edificio de apartamentos, tan fuera de lugar con su traje de diseñador como un diamante en una caja de cartón. Su cabello estaba menos perfectamente peinado de lo usual. Había sombras oscuras bajo sus ojos, y por primera vez desde que Elara lo conocía, Damián Ibarra se veía completamente desarmado. ¿Cómo me encontraste? Su voz era calmada, pero había acero en ella. Elara giró para mirarlo completamente, y Damián sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Ella estaba visiblemente embarazada ahora, su vientre redondeado presionando contra el vestido simple de algodón que usaba. Se veía diferente de maneras que iban más allá del embarazo. Su cabello era más corto, cortado a la altura de los hombros en lugar de largo como siempre lo había llevado. No usaba maquillaje, y había algo en sus ojos, una claridad y fortaleza que él no recordaba haber visto antes. Contraté un investigador privado. Damián lo dijo con honestidad brutal, sabiendo que mentir en este momento sería desastroso. Elara suspiró profundamente, como si esa respuesta confirmara exactamente lo que ella había esperado. Por supuesto que lo hiciste, porque no puedes simplemente respetar lo que alguien te pide, ¿verdad? Todo tiene que ser resuelto, controlado, manejado según tus términos. Había cansancio en su voz más que enojo, lo cual de alguna manera dolía más. Damián dio un paso hacia ella, con las manos levantadas en un gesto de súplica que se sentía completamente antinatural viniendo de él. Necesitaba saber que estabas bien, que el bebé estaba bien. Elara lo miró durante un largo momento y luego abrió la puerta de su apartamento. No era una invitación exactamente, pero tampoco un rechazo completo. Ella entró y dejó la puerta entreabierta. Damián lo tomó como permiso para seguirla. El apartamento era pequeño, probablemente del tamaño del closet principal del penthouse, pero estaba cuidadosamente decorado con gusto simple, con plantas en las ventanas, cojines coloridos en el sofá gastado, fotografías en las paredes que mostraban paisajes y arquitectura en lugar de arte abstracto caro. Era acogedor de una manera que el penthouse nunca había sido. Se sentía como un hogar. Elara se movió hacia la pequeña cocina y comenzó a preparar té, sus movimientos precisos y calmados. Damián se quedó parado en medio de la sala, sintiéndose más incómodo de lo que se había sentido en años. Ella no le ofreció sentarse.
No le preguntó por qué había venido, simplemente esperó, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. «¿Te ves bien?» Damián finalmente rompió el silencio, y las palabras sonaron inadecuadas incluso mientras las decía. El Ara vertió agua caliente en 2 tazas, agregó bolsitas de té y le pasó una a él sin comentario. Luego se sentó en el sofá, colocando cojines detrás de su espalda con el tipo de cuidado práctico que probablemente había desarrollado por necesidad. «El bebé está sano. Tengo un obstetra excelente. Mis citas prenatales están al día. Estoy comiendo bien, durmiendo lo suficiente y tomando todas las vitaminas recomendadas. Si eso es lo que viniste a verificar, ahí está tu respuesta». Su tono era factual, casi clínico. Era la forma en que él siempre le había hablado a ella, y escucharla usar ese mismo tono con él era como recibir un golpe físico. Damián se sentó en la silla frente al sofá, sosteniendo la taza de té sin realmente beberla. «No vine solo por eso. Vine porque necesito hablar contigo». «¿Sobre qué, Damián?» «Sobre cómo vas a proveer para el bebé, sobre arreglos de custodia, sobre cuánto dinero vas a depositar en mi cuenta cada mes para asegurarte de que tu hijo tenga todo lo que necesita materialmente». Cada pregunta era como un latigazo, y Damián se dio cuenta de que ella estaba describiendo exactamente lo que él había planeado decir. Había venido con una lista mental de soluciones prácticas, formas de asegurarse de que el Ara y el bebé estuvieran cuidados financieramente. Había preparado un discurso sobre responsabilidad y compromiso y hacer lo correcto. Pero ahora, viendo la forma en que ella lo miraba con esos ojos que habían visto completamente a través de él, Damián entendió que nada de eso importaba. Todas sus soluciones cuidadosamente planeadas eran exactamente el problema. «No vine a hablar de dinero». Su voz salió más áspera de lo que pretendía. El Ara inclinó su cabeza ligeramente, estudiándolo con una expresión que era difícil de descifrar. «Entonces, ¿de qué viniste a hablar?» Y ahí estaba, la pregunta que Damián había estado evitando, no solo durante los 4 meses desde que ella se fue, sino durante los 6 años de su matrimonio. ¿De qué realmente quería hablar? ¿Qué era lo que realmente necesitaba decir? «Vine a disculparme». Las palabras salieron en voz baja, pero el efecto en el Ara fue inmediato. Algo en su expresión se suavizó, solo un poco, pero suficiente para que Damián sintiera un destello de esperanza. «Tenías razón. Sobre todo, sobre cómo te traté, sobre cómo manejé nuestro matrimonio, sobre mi incapacidad de estar realmente presente contigo. Pasé años pensando que proveerte todo lo que necesitabas materialmente era suficiente. Pensé que el amor era sobre responsabilidad y estabilidad, y asegurarse de que nunca tuvieras que preocuparte por dinero o seguridad». Damián se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. Esto era territorio completamente desconocido para él, este tipo de honestidad emocional descarnada. «Pero nunca entendí que lo que realmente necesitabas era que yo estuviera ahí, emocionalmente, que te viera, que realmente te escuchara, que fuera vulnerable contigo en lugar de esconderme detrás de todo ese control». El Ara estaba llorando silenciosamente ahora, las lágrimas deslizándose por sus mejillas sin sonido, pero no apartó la mirada de él. «Cuando te fuiste, cuando encontré esa carta, fue como si todo el mundo que había construido tan cuidadosamente se derrumbara, y tuve que enfrentar la verdad de que yo había causado eso, que mis acciones, mi frialdad, mi incapacidad de conectar, habían empujado lejos a la única persona que realmente me importaba». «¿Y qué has hecho con esa revelación, Damián? Porque disculparse es fácil. Las palabras son fáciles. Lo que importa es que has cambiado realmente». Su voz era suave pero firme. Ella no lo estaba dejando salirse fácilmente, y él no esperaba que lo hiciera. Damián puso su taza de té en la mesa de centro y se inclinó hacia adelante, con sus manos juntas. «Empecé terapia, 3 veces por semana, con un terapeuta que se especializa en problemas de apego y trauma emocional. He estado trabajando en entender por qué me cierro, de dónde viene ese miedo a la vulnerabilidad». Hizo una pausa, sabiendo que necesitaba ser completamente honesto. «Mi padre, él me enseñó que los sentimientos eran debilidad,
que los hombres exitosos no necesitan a nadie, que la dependencia emocional es un defecto que debe ser erradicado. Y yo absorbí eso completamente. Me convertí en exactamente lo que él quería. Un hombre que podía construir imperios, pero que no podía sostener una conversación emocional real. Elara escuchaba sin interrumpir, su expresión cuidadosamente neutral. Damián continuó, sintiendo como si cada palabra fuera una capa de armadura que finalmente estaba quitando. He estado escribiendo un diario. Mi terapeuta me pidió que escribiera sobre mis sentimientos cada día, y al principio fue agonizante. No sabía qué escribir porque no sabía qué sentía, pero con el tiempo comencé a reconocer emociones que había estado reprimiendo durante décadas. Miedo, soledad, arrepentimiento. ¿Y qué descubriste? Elara finalmente habló, su voz apenas un susurro. Descubrí que he estado aterrado toda mi vida. Aterrado de que si dejaba que alguien me viera realmente, descubrirían que no hay nada valioso debajo de todo el éxito y el dinero, que sin la armadura de control y logros, solo soy un niño asustado que nunca aprendió cómo amar correctamente. Damián sintió su propia voz quebrarse y no intentó ocultarlo. Estas eran las palabras más honestas que había dicho en su vida. Y te perdí por eso. Perdí a la mujer más extraordinaria que he conocido porque estaba demasiado asustado para ser real con ella. Elara cerró sus ojos por un momento largo, y cuando los abrió de nuevo, había tanto dolor como compasión en ellos. Necesitaba escuchar eso hace años, Damián. Necesitaba que me vieras luchando, que notaras cómo me estaba encogiendo y que te importara lo suficiente como para hacer algo al respecto. En cambio, tuve que romperme completamente. Tuve que dejar todo antes de que finalmente prestaras atención. Lo sé. Y no hay excusa para eso. No hay forma de recuperar esos años perdidos. Damián se levantó de la silla y se arrodilló frente al sofá, poniéndose a la altura de sus ojos. Era una posición de vulnerabilidad que nunca antes había asumido con nadie. Pero estoy aquí ahora. Estoy haciendo el trabajo. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el tipo de hombre que mereces, el tipo de padre que nuestro hijo merece. Elara lo miró durante un largo tiempo, sus manos descansando protectoramente sobre su vientre. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero no cruel. No necesito que me demuestres nada todavía, Damián. Necesito que continúes haciendo el trabajo por ti mismo. No por mí, no por el bebé, sino porque tú mereces ser capaz de sentir plenamente, de conectar realmente, de vivir una vida que no esté gobernada por el miedo. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos...? No lo sé. Ella lo interrumpió suavemente, pero honestamente. Todavía estoy sanando. Todavía estoy encontrándome a mí misma después de años de perderme en tu mundo. Y necesito tiempo para hacer eso sin la presión de salvar nuestro matrimonio o cumplir tus expectativas. Damián asintió, tragando saliva con dificultad. Dolía, pero también lo respetaba, porque finalmente estaba entendiendo que el amor real no era sobre posesión o control, era sobre darle a alguien el espacio para ser plenamente ellos mismos. Puedo al menos estar involucrado con el embarazo, ir a las citas, saber cómo estás. Elara consideró esto cuidadosamente antes de responder. Podemos intentarlo, pero con límites claros. Y si en algún momento siento que estás volviendo a tus viejos patrones, que estás tratando de controlar o arreglar en lugar de simplemente estar presente, entonces necesitarás dar un paso atrás. Lo entiendo, y respetaré eso. Por primera vez desde que llegó, Damián sintió algo parecido a la esperanza. No era la certeza que siempre había buscado. No era un plan claro con pasos definidos hacia el éxito. Era algo mucho más frágil y aterrador. Era la posibilidad de que tal vez, si hacía el trabajo y realmente cambiaba, podría tener una segunda oportunidad con la mujer que amaba. Tengo miedo. Las palabras llegaron a través del teléfono a las 3 de la madrugada, y Elara se despertó instantáneamente. Habían pasado 3 meses desde que Damián la encontró en su apartamento. 3 meses de citas prenatales compartidas y conversaciones cuidadosas, y una reconstrucción lenta y dolorosa de algo que ninguno de los dos estaba seguro de cómo nombrar todavía.
Pero en esos 3 meses nunca había escuchado a Damián decir esas palabras. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Elara se sentó en la cama, completamente despierta ahora, una mano instintivamente sobre su vientre muy expandido. Faltaban solo 2 semanas para su fecha de parto. De no ser suficiente, de que cuando llegue el bebé vuelva a mis viejos patrones, de que todo este trabajo que he estado haciendo no sea suficiente para ser el tipo de padre que él o ella necesita. Su voz sonaba áspera, vulnerable de una manera que todavía la sorprendía cada vez que lo escuchaba. Elara cerró los ojos, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había pasado tanto tiempo enojada con él, resentida por todos los años de frialdad. Pero en los últimos meses había visto cambios que no podía negar. Damián aparecía a cada cita médica, no solo físicamente, sino emocionalmente presente. Hacía preguntas que no tenían nada que ver con logística o planificación. Quería saber cómo se sentía el bebé cuando pateaba, qué pensaba Elara cuando lo sentía moverse, si tenía miedos sobre el parto. Y cuando ella compartía esos miedos, él no trataba de solucionarlos, solo escuchaba. Había empezado a enviarle mensajes, no sobre asuntos prácticos, sino pensamientos aleatorios, cosas que notaba durante el día, memorias de su infancia, reflexiones sobre lo que estaba aprendiendo en terapia. Eran torpes a veces, claramente el trabajo de alguien que estaba aprendiendo un idioma completamente nuevo, pero eran reales. Y ahora esto, una llamada a las 3 de la madrugada admitiendo miedo. El miedo es normal, Damián. Yo también tengo miedo. Lo sé. Pero tú tienes derecho a tener miedo. Has hecho el trabajo emocional durante años. Yo apenas estoy empezando. Hubo un silencio largo y Elara pudo escuchar su respiración a través del teléfono, ligeramente irregular, como si estuviera tratando de mantener la compostura. Mi terapeuta me preguntó hoy qué tipo de padre quiero ser, y me di cuenta de que no tengo un modelo positivo. Mi padre nunca estuvo realmente presente, y estoy aterrado de que sin ese modelo, automáticamente voy a repetir sus errores. ¿Qué le respondiste? Que quiero ser el tipo de padre que puede jugar sin pensar en el trabajo, que puede decir te amo, sin sentir que estoy perdiendo poder, que puede admitir cuando está equivocado, que puede llorar frente a su hijo sin sentir vergüenza. Elara sintió lágrimas en sus propios ojos ahora. Eso era exactamente lo que ella había necesitado escuchar durante años. No promesas grandes o gestos dramáticos, solo esta honestidad cruda y vulnerable. Entonces ya estás más cerca de lo que crees, Damián, porque reconocer lo que quieres ser diferente es el primer paso. Hablaron durante otra hora, sobre miedos y esperanzas, y todas las formas imperfectas en que estaban tratando de reconstruir algo nuevo de las ruinas de lo que había sido su matrimonio. Cuando finalmente colgaron, Elara se quedó despierta, mirando el techo de su pequeño apartamento, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza real, no la esperanza ingenua de sus primeros años de matrimonio, cuando pensaba que el amor solo significaba ser paciente, sino la esperanza más madura que viene de ver a alguien hacer el trabajo difícil de cambio real. 2 semanas después, Elara sintió la primera contracción mientras estaba en una reunión con un cliente nuevo. Era un proyecto de diseño de un centro comunitario, el tipo de trabajo que la había hecho enamorarse de la arquitectura en primer lugar. Había comenzado a tomar proyectos independientes durante su embarazo, reconstruyendo lentamente su carrera en sus propios términos. La contracción pasó y ella continuó con la reunión, pero media hora después llegó otra, más fuerte, y luego otra. Para cuando llegó a casa, las contracciones venían cada 10 minutos. Llamó a Damián. Está sucediendo. Solo esas 2 palabras, pero escuchó el impacto inmediato en el otro lado de la línea. Un ruido de algo cayendo, el sonido de pasos apresurados, su voz más aguda de lo normal. Voy para allá. No te muevas. Es decir, muévete si necesitas moverte. Solo voy para allá. A pesar del dolor de la siguiente contracción, Elara sonrió. Incluso en pánico, él estaba tratando de no ser controlador. Damián llegó en 20 minutos, lo que probablemente significaba que había roto varias leyes de tránsito. Entró por la puerta con una bolsa de hospital que había mantenido en su auto durante semanas. Su cabello desordenado,
sus ojos salvajes con preocupación y emoción. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Llamo una ambulancia? ¿Conduzco? ¿Qué es mejor? Respira, Damián. El ara lo dijo con gentileza, incluso mientras otra contracción la hacía inclinarse contra la pared. Él inmediatamente fue hacia ella, sus manos moviéndose para apoyarla, pero deteniéndose a centímetros, esperando permiso. Ella tomó sus manos y las colocó en su espalda baja. Presión aquí ayuda. Él aplicó presión cuidadosamente, sus ojos nunca dejando su rostro, y en ese momento, con dolor ondulando a través de su cuerpo, y Damián sosteniéndola con manos temblorosas pero presentes, el ara supo que iban a estar bien. Tal vez no de la forma que alguna vez había imaginado. Tal vez no perfectamente. Pero bien. El trabajo de parto duró 14 horas. 14 horas durante las cuales Damián no salió de su lado. No revisó su teléfono, no hizo llamadas de negocios, no sugirió soluciones cuando ella gritó de dolor. Solo estuvo ahí. Sostuvo su mano cuando ella necesitaba algo que apretar. Le recordó respirar cuando el dolor se volvía abrumador. Le dijo que era fuerte y hermosa y que lo estaba haciendo increíble. Y cuando finalmente, su hija nació con un llanto fuerte y furioso que llenó la habitación, el ara vio a Damián Ibarra llorar por primera vez. No fueron lágrimas silenciosas o controladas. Fue un sollozo completo. El tipo de llanto que viene de un lugar tan profundo que ya no se puede contener. Sostuvo a su hija recién nacida con manos temblorosas, mirándola como si fuera el milagro más extraordinario que jamás hubiera presenciado. Es tan pequeña, es tan perfecta. Su voz estaba rota, maravillada. La enfermera sonrió, claramente acostumbrada a ver a padres duros derretirse ante sus recién nacidos. Pero el ara sabía que esto era más que eso. Esto era Damián finalmente permitiéndose sentir plenamente. Después, cuando el ara estaba descansando y la bebé dormía en la pequeña cuna del hospital, Damián se sentó en la silla junto a la cama. Se veía exhausto, su camisa manchada con fluidos varios que probablemente destruirían la tela cara, su cabello completamente desordenado. Gracias. El ara abrió los ojos confundida. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por irte cuando necesitabas irte, por darme la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Él tomó su mano cuidadosamente, como si fuera algo precioso que podría romperse. Sé que todavía tenemos mucho que resolver. Sé que esto no borra los años de dolor que causé, pero quiero que sepas que no voy a dejar de hacer el trabajo, no voy a dejar de intentar ser mejor. El ara apretó su mano. Lo sé, te he visto. He visto el esfuerzo real. Hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Y creo que quiero intentarlo, realmente intentarlo. No volver a lo que éramos, porque eso no funcionó, sino construir algo nuevo, algo basado en quiénes somos ahora. ¿Estás segura? Había esperanza y miedo mezclados en su voz. No estoy segura, pero creo que vale la pena el riesgo. Los siguientes meses fueron un ejercicio de navegación cuidadosa. El ara se mudó de vuelta al penthouse, pero establecieron reglas claras. Damián continuaba con su terapia. Ellos tenían sesiones de terapia de pareja. Cuando el ara sentía que él estaba volviendo a viejos patrones, lo señalaba inmediatamente, y él escuchaba en lugar de defenderse. No era perfecto. Hubo noches cuando la bebé no dejaba de llorar, y ambos estaban agotados, y las viejas tensiones resurgían. Hubo momentos cuando Damián se cerraba automáticamente, cayendo en esos patrones de protección que había usado toda su vida. Hubo días cuando el ara se preguntaba si había tomado la decisión correcta, pero también hubo momentos de gracia inesperada. Damián despertándose en medio de la noche para cambiar pañales sin que se lo pidieran. Damián llorando abiertamente cuando su hija le sonrió por primera vez. Damián admitiendo cuando estaba abrumado, en lugar de pretender que todo estaba bajo control. Una noche, 6 meses después del nacimiento de su hija, el ara encontró a Damián en el cuarto de la bebé. Era casi medianoche, y ella había despertado para alimentar a la pequeña, solo para descubrir que la cuna estaba vacía. Los encontró en la mecedora, Damián sosteniendo a su hija dormida contra su pecho, tarareando suavemente. Había lágrimas en sus mejillas,
pero estaba sonriendo. ¿Está todo bien? El Ara susurró desde la puerta. Damián levantó la vista, y en sus ojos ella vio algo que llevaba años esperando ver. Paz, verdadera paz emocional. Estaba pensando en todo el tiempo que perdí con mi padre. Todas las veces que él podría haber hecho esto conmigo, solo sostenerme y estar presente. Y me estaba preguntando cómo alguien podría elegir trabajo o control sobre esto. Miró a su hija dormida, su pequeña mano agarrando su dedo. Solía pensar que el éxito significaba nunca necesitar a nadie. Ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es poder admitir cuánto necesitas a las personas que amas. El Ara se acercó y se arrodilló junto a la mecedora. Colocó su cabeza en el hombro de Damián, mirando a su hermosa hija. «Te amo», lo dijo simplemente, sin drama. Damián giró su cabeza y presionó un beso en su frente. «Yo también te amo, y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándote que finalmente entendí lo que eso realmente significa». No era un final perfecto. No había promesas de que todo siempre sería fácil. El orgullo de Damián no había desaparecido completamente, y el miedo de Elara a ser herida de nuevo todavía surgía en momentos inesperados. Pero era real, era honesto, y por primera vez en años, ambos estaban construyendo algo basado no en control o miedo, sino en la voluntad de ser vulnerables, de crecer, de amarse el uno al otro con todos sus defectos y complejidades. Y eso, finalmente, era suficiente.